En el presente proyecto se construirá un geófono electromagnético usado en sismología para medir la intensidad de forma rútica de los movimientos de la Tierra. Objetivos: construcción de un geófono electromagnético. Reconocer el funcionamiento y estructura de un geófono electromagnético. Aplicar los conocimientos aprendidos en la clase teórica para los cálculos y observaciones del geófono electromagnético. Y por último, entender las aplicaciones geológicas de un geófono electromagnético. Bueno, entonces lo que les estaba contando, compañeros, básicamente es una estructura fija, está imitando la idea básica que tiene todo el mundo originalmente, ¿no? Entonces lo que les comentaba, tenemos 4 resortes que nos van a simular los movimientos de la Tierra, ¿sí? Tenemos una estructura fija que es el embobinado. Normalmente el embobinado en los otros ejemplos, el embobinado se movía, ¿no? El embobinado era el que se movía y generaba el campo magnético con respecto a los imanes. En este caso, nosotros tenemos un embobinado fijo, que es este rojito, como se pueden dar cuenta, como les estaba explicando anteriormente, no es de lujo, es un embobinado. Acá tenemos un pequeño resorte, que es una cuerda de guitarra, lo estamos aplicando o sea, simplemente lo que se hizo fue trenzarse y se le pegó un imán, ¿sí? Algo muy básico, pero entonces queríamos aplicarlo a nuestro proyecto. ¿Qué más? Una estructura pues en madera y bueno, entonces ahora tenemos un LED que está pegado y él es el que nos va a generar el movimiento del terrestre. A medida que el movimiento sea más fuerte, él va a tener más intensidad va a tener más luminosidad, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, vamos a apagar la luz. Se pueden dar cuenta que a medida que va a tener más intensidad, el movimiento va a encender más nuestro LED. Claro. Y listo. Básicamente ese es el principio de funcionamiento de nosotros. La idea del LED, lo que queríamos hacer era, vamos a poner un osciloscopio para que él como dice su nombre, nos oscilara con respecto al movimiento de la Tierra. Pero lo vimos más didáctico poner un LED. Entonces, pues. La gente que ya lo hizo con osciloscopio, ¿qué era lo que estaba midiendo con el osciloscopio? El osciloscopio es como tener ¿qué? Milivoltios. Sí. Es un multímetro, ¿no? Es como tener un multímetro. Y él nos mide milivoltios y nos va a generar una oscilación como si fuera un manómetro. O sea que vamos a ver cuánto voltaje genera, ¿cierto? Este sistema. Este campo magnético. Estos dos campos, porque hay un campo que es fijo, que es generado sobre el imán, y el campo que se genera al variar el imán, se genera una corriente y con la corriente, el movimiento de carga eléctrica genera campos magnéticos. Otra cosa importante que pues nosotros hicimos en nuestro proyecto es que, si tú te das cuenta, las bases son en acrílico. ¿Por qué son en acrílico? Inicialmente lo íbamos a hacer en madera, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La madera, bueno, a menos de que sea triplex, es más sólida, es más densa, entonces no se mueve con tal facilidad. En cambio, acá fácilmente podemos moverlo y generar el movimiento de la Tierra. Yo te felicito porque realmente todos estaban haciendo el movimiento, era con la mesa. Él lo está haciendo con materiales que él considera funcionan. El acrílico funciona. Él dice, el acrílico funciona porque, ¿qué es que me dices tú? Pues porque es menos denso, entonces tiene más facilidad. Como podemos ver, él nos está indicando cuando hay el movimiento, cómo nos está variando nuestro voltaje, como podemos verlo en el multímetro.
El multímetro nos está registrando milivoltios, que es en la escala que lo tenemos seteado nuestro multímetro. Yo estoy generando con mis manos el movimiento de la Tierra y vemos cómo, dependiendo de la intensidad del golpe, está oscilándonos el voltaje. Vamos a observar que el voltaje varía entre 160 tal vez y 1 voltio. Y 1 milivoltio, perdón. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Conclusiones. Un geófono electromagnético casero no es un instrumento de gran precisión, ya que en su construcción se requiere de mucha exactitud con las partes que lo componen. Los cálculos de campos magnéticos son bastante sencillos, ya que se puede igualar al esquema de una espira. Y por último, el sistema diseñado posee unas fallas por la constante de manipulación del mismo.